trataré en esta oportunidad de contar algo de la experiencia nicaragüense en medio de esta dolorosa, pero también muy aleccionadora experiencia de la epidemia del COVID-19. Creo que estamos en un dilema eterno desde el inicio de la epidemia entre la política y la ciencia, pero no he querido poner el dilema en ese punto, sino en el punto de la libertad, en el punto que es el punto final. El gobierno o nosotros somos intermediarios de, de un proceso o facilitadores o dificultadores de un proceso en el que la humanidad se ha venido batiendo durante toda su historia, pero en la que la ciencia ha tenido que jugar un papel fundamental para crear y ampliar siempre, permanentemente, los grados de libertad de la humanidad para, para mejorar la vida, para mejorar nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos. Y es esa la situación en que nos planteamos en Nicaragua, porque desde el principio ha sido el problema de que la falta de libertad constriñe la ciencia y, y no permite que la ciencia pueda desarrollar todo su capacidad creativa de conocimiento y de solucionar problemas. Nos hemos tenido que iniciamos nosotros en todo este proceso en una condición de total vacío de liderazgo, vacío de orientación, vacío de información y en medio de una gran confusión. Nos propusimos en esa situación colocar a la ciencia en defensa de la vida y la salud colectiva. Este ha sido el proceso de tránsito nuestro y queremos mostrar algunas de nuestras experiencias para poder ilustrar en la situación que estamos y, y en las soledades que a veces nos abruman, pero que también hemos tenido grandes muestras de solidaridad en el intercambio, sobre todo del conocimiento científico que se ha producido en estos 8 meses de pandemia. Nos encontramos, iniciamos y nos encontramos en un escenario muy adverso. Todos conocen lo que sucedió aquí hace 2 años. Es un país muy polarizado. Esa polarización se agudizó hace 2 años y ha generado un alto nivel de conflicto y una restricción muy severa de los derechos humanos. Entre ellos, los derechos a conocer la situación en que cada uno está. Está cuestionada la libertad de tener acceso al conocimiento de cómo estoy y qué posibilidades tengo. ¿Por dónde está la amenaza? ¿Cómo resuelvo mi vulnerabilidad ante esa amenaza? Se ha profundizado una crisis económica creciente que se profundiza progresivamente hasta llegar a más del 70% del empleo informal. Eso ha tenido mucho que ver con las situaciones y las estrategias de mitigación de la epidemia, porque es un empleo mayormente precario. Es decir, estamos hablando del empleo de las personas que tienen que trabajar ese día para comer ese día. Estamos en una condición hace 2 años de aislamiento. Eso incluso explica un poco la aparición tardía y lenta de la epidemia, porque se cayeron a más de la mitad de los vuelos aéreos y la epidemia en todos nuestros países entró por los aeropuertos, porque se había caído mucho el turismo, se cayó la inversión extranjera y los vuelos se redujeron. Es decir, casi que estábamos en semi-cuarentena de 2 años.
anteriores. Hemos, hemos vivido el cierre de medios de comunicación y un gravísimo obstáculo al acceso a cualquier información de la situación o económica o social y de la epidemia, como vamos a ver. La situación que se planteó desde un principio fue la minimización oficial del riesgo de la epidemia. Es decir, hasta se señaló que era un chiste, que era una gripita o que era la epidemia de los ricos, o porque como entraba por los aeropuertos, quienes podían volar solamente eran los que tenían dinero, ¿sí? Entonces, a partir de allí, con una actitud oficial de este tipo, de inmediato se politizaron el conocimiento y la acción sobre la epidemia. Cualquiera que no pensara igual estaba en otro bando. Cualquiera que planteaba algún argumento científicamente fundamentado era aún más peligroso. Y eso en condiciones de una ausencia total de liderazgo nacional. La presidencia de la República no ha hecho presencia ni ha emitido ninguna resolución, ni ha hecho ningún ajuste a presupuesto, ni ninguna reorientación de recursos conforme ha avanzado la epidemia. Es decir, y nunca ofreció, como se ha venido comprobando progresivamente, información confiable que orientara a la población, que orientara a los agentes económicos o sociales o a los liderazgos sociales en movimientos, ver cómo estaba la situación y poder optar sobre las acciones más prudentes para prevenir o para dirigir mejor la atención de casos de infecciones. Cualquiera que planteaba algo diferente era objeto de campañas de estigmatización. Incluso se hizo hostigamiento para aquellas personas que tomaban voluntariamente, adoptaban medidas de prevención. En las calles se vio a la Policía Nacional persiguiendo y deteniendo a las personas que llevaban mascarillas. Eso sucedió también con el personal de salud en los hospitales. Fueron hostigados para no usar, porque eso significaba que se le daba importancia a lo que ellos no le daban importancia. Obviamente esto originó una explosión en las redes sociales muy grande, pero lo afortunado fue que teníamos ya una experiencia de 2 años de una sociedad civil muy movilizada, muy comprometida. Todo lo que se ha podido lograr de mitigar el desastre ha sido porque ha habido una sociedad civil muy responsable, que ha hecho esfuerzos obviamente precarios, limitados, no suficientes para poder gestionar o controlar la epidemia, pero que ha dado una experiencia muy grande. Y de esa parte de sociedad civil somos nosotros, Comité Científico Multidisciplinario, al cual yo represento en esta ocasión. Nacimos de las iniciativas individuales de cada uno de nosotros, en ese vacío de información, en esa gran confusión y en el crecimiento del miedo en la población. Cada quien empezó a tratar desde su lugar de trabajo o en los medios que tuvo accesible, empezar a tratar de enviar mensajes de orientación que tranquilizaran la situación y pudieran dar lugar a que la población tuviera opciones de prevención, de autoprotección. Somos un grupo pequeño de profesionales voluntarios, muy comprometidos, eso sí, ¿sí? Provenimos de las ramas clínicas y de la salud pública. En la medicina contamos con educadores, psicólogos y comunicadores. Y cuando digo esto parece un montón de gente, no, somos 13 personas. Pero hacemos parte del movimiento de esta sociedad civil general porque no estamos echando la historia de lo que hicimos o logramos nosotros,
solamente queremos echar un poco nuestra historia porque eso habla de toda la sociedad civil en Nicaragua, de sus esfuerzos por enfrentar la epidemia. Y nos propusimos fue simplemente brindar orientaciones basadas en evidencia científica para que a todos los niveles se tomaran decisiones informadas, fundamentadas en la ciencia, fundamentadas en la evidencia que cada día nacía en esa proliferación de investigación e intercambios que a nivel del mundo se ha venido dando. Tratamos de orientar al gobierno, hasta ahora no nos ha escuchado. A la población en general y grupos específicos de profesionales, de gremios, ¿sí? Para tratar de vincular, a pesar de que no hemos sido escuchados, insistimos en que haya una respuesta nacional unificada, en que coordine todos los esfuerzos de todos y para mejorar la efectividad de las estrategias de prevención y atención. Eso vamos a ver qué hemos hecho y es un poco la historia. ¿Qué hace el Comité Científico Multidisciplinario? Pues lo que hemos venido aprendiendo en el camino. Por eso decimos lo que hacemos y lo que vamos mejorando, porque ha sido un esfuerzo de aprendizaje sobre la marcha muy acelerada, muy vertiginosa. Entonces hacemos tres cosas. Buscamos estar continuamente actualizados y realizar un análisis crítico del conocimiento científico que se produce mundialmente para traducirlo a nuestra realidad, para interpretarlo y convertirlo en un mensaje pedagógico que le sirva a la gente para tomar sus decisiones de protección. Divulgar el conocimiento. Esta es una labor esencialmente pedagógica y de alertas. Así lo resumimos nosotros. Es decir, esta tarde, con base a comunicados, pronunciamientos, entrevistas en los medios de comunicación y demás, es traducir las evidencias científicas en mensajes pedagógicos, en mensajes que la gente pueda asumir, procesar, para que decidan de manera voluntaria tomar las medidas de protección. Y al gobierno tratando de incidir en él, pero bueno, logramos tener un rápido posicionamiento como referencia confiable en términos de que nos fundamentábamos en el conocimiento científico y no en ningún interés particular o algún sesgo ideológico o algún interés partidario, que es lo que cotidianamente está en los medios, cotidianamente está en la conversación cotidiana en los barrios, en las comarcas, en los municipios. Entonces, poder mantener un posicionamiento no de neutralidad, porque es imposible ser neutral en esta situación, pero sí de independencia basada en la evidencia científica. Y tratamos de producir nuevo conocimiento, es nuestra área más débil, obviamente, porque en las condiciones de falta de libertad, de falta de condiciones y de hostigamiento, no es fácil generar nuevo conocimiento, que es que nos referimos a poder conocer nuestra situación y divulgarla para poder que la población se pueda hacer el análisis de su propia situación y tomar sus decisiones. Entonces procesamos información, intercambiamos con centros de investigación. Hemos hecho una encuesta, no hemos podido hacer más porque nosotros no tenemos mayores recursos y hacer encuestas en Nicaragua es muy peligroso. Hacer ciencia en Nicaragua es peligroso. Entonces, a partir de eso, toda evidencia científica tratamos de convertirlo en mensaje pedagógico o en alerta para tomar que todos tomen decisiones a cualquier nivel, a nivel de gremio, a nivel de individual, a nivel del hogar, a nivel de una alcaldía, a nivel de una comunidad. Entonces, empezamos por aprender de lo que estaba pasando en el mundo
aún antes de que llegara la epidemia a Nicaragua. Tratamos de traducir esa evidencia en mensaje pedagógico. En este caso, tomo el ejemplo simplemente de España para rápidamente mostrar cómo hemos tratado de trabajar. Apareció el primer caso en febrero, nosotros apareció aquí en marzo. Esto lo hicimos a finales de marzo, cuando ya nos había aparecido el primer caso. Íbamos con 3 casos cuando mostramos este tipo de traducción de evidencia científica en mensaje pedagógico. Y para señalar cómo las decisiones gubernamentales, el tiempo de tomar las decisiones y las acciones desde el gobierno, desde su responsabilidad constitucional y de necesidad de liderazgo nacional, anticipara la llegada de la epidemia, tomando el ejemplo de España, de cómo, por tener decisiones tardías, llegó rápidamente el colapso. Esta es la relación entre la letalidad y el crecimiento de casos en España. Y esto va en marzo. Es una muestra de la pedagogía. La siguiente situación, y tratamos de hacer proyecciones con la poca información a la que teníamos acceso. Muy difícil hacerlo así. ¿Sí? Al día 1, cuando teníamos 5 casos, nos aventuramos a hacer con base a ejemplos que fuimos aprendiendo cercanos. Utilizamos la información de los países vecinos para mostrar 2 cosas. Esta gráfica mostró 2 cosas pedagógicamente. Con base a los cálculos del Colegio Imperial de Londres, tratábamos de demostrar el posible efecto en términos de la reducción y retardamiento de la epidemia con cada medida como esta, el cierre de escuelas, suprimir eventos, aislamiento voluntario. ¿Cuánto podríamos ganar si tomáramos esas medidas en Nicaragua? Y cómo con la proyección que al día 42 nos daba más o menos medianos de mayo, que es cuando planteamos que la curva se iba a ascender. Entonces, con esto hicimos la primera alerta. Señalamos que a la mitad de mayo se iba a dar el crecimiento exponencial. Desafortunadamente fue cierto y desafortunadamente no fuimos escuchados. Así trasladamos toda evidencia científica. Este es el monitoreo de Google sobre la movilidad social, tratando de explicar cómo se podía interpretar y cuál era la respuesta espontánea de la población a la reducción de la movilidad social. Y aquí la segunda alerta y más pedagogía. Lo que se logró de trabajo de comunicación entre febrero y marzo ya nos había traído efectos beneficiosos. Este es el caso de la vigilancia epidemiológica oficial del Ministerio de Salud, que empezó a señalar una reducción progresiva de la incidencia del reporte de casos de neumonía entre las semanas 10 y la semana 15. Esto es alrededor de abril, alrededor de marzo y abril. Cómo ya estaba impactando las medidas que estaban tomando la población. Y para mostrar entonces cómo sí podíamos nosotros modificar la epidemia con la acción voluntaria y autoconvocada de la población, esta reducción. Esto fue interpretado por el gobierno como que para minimizar aún más lo de la epidemia, que cuál era ese cuento de la epidemia, si más bien las neumonías estaban reduciéndose. Efectivamente se estaban reduciendo por efecto de las medidas preventivas adoptadas, no por ellos, sino por la población. Pero empezamos a identificar el salto de la letalidad. De un promedio de 3 en las anteriores semanas, se duplicó en esta semana y empezamos a dar la alerta que ya la situación empezaba, la epidemia empezaba a dar
consecuencias en la mortalidad. Y alertamos que en los territorios se estaban duplicando los casos en solo 7 días, entre las semanas 16 y 17, esto es más o menos a finales de abril, estábamos viendo brotes que multiplicaban los casos en el correr de una sola semana. Desafortunadamente, de nuevo, no fuimos escuchados. Y desafortunadamente, en este caso, por ejemplo, Chinandega y Masaya, fueron los dos puntos que precisamente la epidemia empezó a golpear más duramente. Entonces, el balance de esto es el inventario hasta este momento, cuando ya la epidemia nos golpeó muy fuerte, es que las alertas no fueron escuchadas. La respuesta fue más bien campañas de estigmatización e intimidación, no solamente a nosotros, sino a todo aquel que hablara, porque aquí ya estaban participando muy activamente a este momento las asociaciones médicas, la empresa privada, las iglesias que cerraron los templos, suspendieron los cultos y con muchas medidas que contribuyeron las empresas, han contribuido mucho no solamente en campañas educativas, sino en acciones preventivas en los centros de trabajo. Pero la respuesta gubernamental fue esta. Mira, aquí empezamos a hacer llamados todos cerebros deformes. Hubo despido de médicos de hospitales y universidades. Fue descabezada la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y a las alertas que nosotros dimos con base a los datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, la respuesta fue su suspensión. A partir de ahí, no volvieron a publicar más en el sitio de internet del ministerio. Y publicaron un libro blanco que más bien contaba la historia de 13 años de gestiones y de cómo se hacían 14 millones de consultas médicas y evadían la discusión central de cómo gestionar la epidemia. Pero se logró una restricción de las medidas, unas medidas de autoprotección que pudimos darle magnitud. Logramos una reducción de 45% de la movilidad social, mientras en el promedio centroamericano de los países eran 78%, que redujeron mucho más, porque en la mayoría de los países fueron cuarentenas impositivas, obligatorias. Aquí trabajamos la movilidad social de manera voluntaria, asumida por la propia población. Realmente al final es un balance doloroso. Esta fue la alerta que ya se modificó después, la letalidad se multiplicó por 6 en la misma gráfica anterior. Y en el discurso del 19 de julio el presidente nos dio una gran oportunidad, nos dio el número de muertes en 111 días, entre el 11 de marzo y el 30 de junio, nos dio las causas de muerte, de 12 causas de muerte, por certificados de defunción. Entonces echamos mano de la metodología que se generó, el doctor Ward generó para hacer el análisis retrospectivo de la epidemia de la gripe española y que después se convirtió en metodología de monitoreo en Inglaterra, en Francia, por el golpe de calor de los años 95, 98, que es el análisis del exceso de mortalidad, de la sobremortalidad. Este es básicamente los datos que hemos podido preparar con base al promedio diario. La metodología parte de considerar las tasas poblacionales, sobrepoblación, pero aquí no podíamos porque eran periodos diferentes, pero la unidad que lo hacía comparable es la muerte por una unidad de tiempo, en este caso por día. La metodología lo que indica es que sobre series de tiempo, por la proyección, tenemos unas muertes esperadas. Si hay una desviación de esa proyección, se asume como sobremortalidad, y esta es en las muertes totales. La diferencia entre lo esperado y lo registrado es lo que llamamos exceso de mortalidad, que en el caso de los casos de muertes que tuvimos información,
nos muestra la consistencia de la información, porque las, las causas de muerte que no están afectadas por la epidemia se mantuvieron en los mismos en el periodo de 2020 analizado. No así las causas de muerte que se asocian con el COVID-19 de manera clínica en su sintomatología y en su causa final de muerte. Aquí están los cambios de la neumonía, de 1.5 muertes al día, que era el promedio, pasó a 21 muertes. La hipertensión, el infarto y la diabetes. Todas estas 4 razones son evidentes del exceso de mortalidad en el periodo 2020. Es decir, que incluso hay médicos que mencionaron que fue orden explícita el no poner el diagnóstico COVID en los certificados de defunción, sino poner las causas asociadas de muerte, y los muertos por neumonía son los que más tienen casos directamente de muertes de COVID. En este cálculo lo que tenemos entonces es que, traduciendo esto en posibles muertes sospechosas por COVID, tenemos 4.429 por estas causas asociadas. En ese momento, el Ministerio de Salud informaba apenas 83, y el Observatorio de Ciudadanos, que es uno de los movimientos más comprometidos y a que queremos hacer un reconocimiento público, informaba 1.900 casos. Es decir, las diferencias eran enormes en términos de su registro intencional, y en este porque el alcance del observatorio no lograba captar todos los muertos. ¿En qué estamos? Estamos esperando un rebrote en los próximos días. Estos son los datos del ministerio que muestran un descenso en los últimos casos, que también ha contribuido a desmovilizar y a que se flexionalicen las medidas de prevención. Esta es la comparación de los datos del observatorio al día de hoy y los dados por el gobierno en casos y en muertes. Se acaba de analizar una fuente de información de acceso diferente, y los casos positivos, las pruebas realizadas por el ministerio casi que coinciden con los datos del. Este es el ejemplo de movilidad social, y aquí en este caso, esta es la transición de cómo la población ha respondido a momentos en que ve los hechos. Ha respondido a los mensajes pedagógicos, sí, pero los utiliza en el momento. Fíjense, en este descenso es después del aviso del primer caso en Nicaragua. Se mantuvo por un tiempo, pero después al mantenerse el ministerio reportando un caso, 3 días sin caso, 5 casos, y duramos un mes para llegar a 9, más de un mes, entonces se relajaron las medidas de movilización social y entramos en epidemia. Y se volvieron a adoptar voluntariamente las medidas de distanciamiento social por parte de la población. Aquí volvimos a 40%. Y hoy estamos en proceso de relajamiento. Estamos llegando a un 25%, y la proyección es simplemente que, aquí simplemente mencionar, el gobierno mantiene promoción de actividades multitudinarias que lo que están es promoviendo el contagio. Hoy por hoy, todas las medidas, y estas son la cantidad de actividades promovidas por el gobierno. Ahí está un estadio lleno, esto es hace 3 días, y esta es la proyección del Colegio Imperial de Londres para nuestra epidemia, asumiendo un efecto de una intervención que nos alarga. Si esta intervención no se hace, este es el día 15 de agosto, el corte de su proyección. Si no se da, estas curvas empezarían desde acá, y la elevación de las muertes empezarían a finales de agosto y subir. Según esta proyección, el segundo brote nos va a dar hasta febrero del año 21. Estas son las siguientes proyecciones del FUNIDES, que coincide con el incremento próximo de los casos
Bien. Entonces estamos en esa situación, la inminencia de un nuevo rebrote. Entonces estamos empeñados en reforzar nuestras campañas para fortalecer otra vez las medidas de prevención, mejorando la calidad de estos mensajes. Estamos en una situación de mucha tribulación ante esa inminente situación y sobre todo porque la situación de, para la ciencia o para el conocimiento o para su divulgación sigue siendo no solamente difícil, sino peligroso en este país. De todas maneras, reiteramos nuestro compromiso con Nicaragua de parte del Comité Científico Multidisciplinario y sé que de muchos de los movimientos sociales que vienen esforzándose por controlar la epidemia y evitar tan doloroso daño que hemos tenido, cerca de 5.000 muertes a la fecha que estamos estimando, que nos pondría en los mayores lugares de mortalidad en el continente y en el mundo, tengamos que trabajar en situaciones tan precarias de seguridad bajo amenaza continua y con tan precarias condiciones de acceso a información. Gracias.